La única manera de interpretar lo sucedido con el general Cienfuegos en los Estados Unidos, donde se acordó que se iban a quitar los cargos contra este personaje, lo único que puede explicar este asunto, desde luego, es una negociación de la alta política al más alto nivel. Desde luego que le dolió al gobierno mexicano que nuevamente Estados Unidos le hiciera la tarea, y más le dolió al gobierno mexicano no enterarse de esta situación. No deja de ser menor el tema. Estamos hablando de un exsecretario de la Defensa Nacional, de un miembro distinguido del Ejército Mexicano. Porque lo de Cienfuegos no solamente mancha a la Secretaría de la Defensa Nacional, mancha al Ejército y mancha a México. Estamos hablando de el personaje de más alto nivel detenido por vínculos con grupos organizados. Mucho más arriba en cuestión de categoría y de organigrama que el del secretario de Seguridad, me refiero desde luego a García Luna. México se quedó con cara de what porque no le avisaron nada, aunque ya desde hace más de un año se había dado esta orden de aprehensión. Y a lo largo de este tiempo nos fuimos enterando de algunas cositas, pues no solamente el apodo de El Padrino, los vínculos, sobre todo en Nayarit, con el exgobernador Sandoval, con el exfiscal Beitia, y toda una serie de circunstancias que pues vamos a esperar cuál es el fin de esta historia, porque obviamente la intervención de Marcelo Ebrard y del propio fiscal general de México estuvieron a la orden de lo que dijera Estados Unidos. Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa que dio esta tarde de este día, que es 17 de noviembre, dijo que significa que seguirá su proceso en México y que se le aplicarán las leyes mexicanas porque los cargos de los que se le acusa se cometieron en territorio mexicano. También significa que acá, es decir, en México, se le tendrán que comprobar los cargos. Justamente este hombre, Cienfuegos, iba a presentarse a una audiencia. Antes se había señalado de que estaría dispuesto a negociar, cosa que después negaron. Total que él se iba a presentar a esta audiencia, ya se había presentado en una ocasión, fue trasladado a Nueva York, donde también se presentó en una audiencia, y ahora iba a ser sometido a otra audiencia ya para recibir los cargos de los que se le acusa. Marcelo Ebrard dijo que el hecho que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya desestimado el caso de Cienfuegos para enviarlo a México para que aquí se le juzgue no es un camino de la impunidad. Es, según este hombre, Marcelo Ebrard, un acto que respeta al ejército mexicano como institución y desde luego, según Ebrard, a la soberanía mexicana. A solicitud de la Fiscalía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en virtud de un tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México, pues esto, las pruebas de este caso, y se compromete a continuar la cooperación dentro de este marco para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas. Este es el documento base donde se señala justamente lo que hace Alejandro Gertz Manero y el fiscal. De hecho, hace unos días, en una declaración que hizo el fiscal de Estados Unidos, el propio Marcelo Ebrard señaló, ya dando indicios de que algo estaba sucediendo, señaló de que estaba pues en contra de que no se le haya avisado a México la detención de este personaje. Este personaje va a regresar a México como un ciudadano que no tiene cargos en Estados Unidos al formalizarse la decisión de este asunto. Seguirá su proceso en México, retornará al país, significa que le serán aplicadas las leyes mexicanas por los hechos que supuestamente cometió en México.
Y bueno, pues aquí hay muchas interpretaciones relacionadas con este tema. Número uno, y ya lo habíamos mencionado, hubo un rompimiento político con el PRI, con la cúpula priista, al no saber exactamente qué demonios estaba pasando. Número dos, se hicieron esfuerzos inusitados para que este personaje no fuera juzgado en Estados Unidos, cosa que no se hizo ni contra elementos de grupos organizados, ni contra el propio García Luna, ni contra otros personajes que están por ahí vagando en los Estados Unidos, empezando por César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Aquí hubo un rompimiento con el PRI, aquí estamos hablando de un silencio absoluto de parte de las autoridades de Estados Unidos y estamos hablando del personaje de más alto rango que haya sido detenido por vínculos relacionados con grupos organizados. Pero al ejército mexicano no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Obviamente, pues habrá quienes le crean a Marcelo Ebrard, me imagino que ya de esto estará hablando López Obrador y justificando esta acción en la mañanera del 18 de noviembre, pero esto no es otra cosa más que una negociación política. México no puede permitir que de alguna manera se sepa cuáles son los vínculos del ejército mexicano con este tipo de grupos, incluyendo pues lo que en alguna ocasión manejé yo, que esto sí es traición a la patria, porque entonces significa que el miembro de más alto rango del ejército negoció con los grupos organizados, pactó con ellos, y esto solamente puede interpretarse, eso sí, como traición a la patria. Pero además hay que recordar que el jefe supremo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues es el presidente. Así que Cienfuegos, si estaba involucrado, pues también debió haberse mencionado el nombre de Enrique Peña Nieto. Obviamente esto es un acto de total impunidad. Ya estaremos esperando qué es lo que sucede en México. Seguramente pues muchos de estos temas van a salir desestimados, así que quedó muy claro el asunto. El asunto es que el PRI defendió a capa y espada a este personaje, hubo un rompimiento político con el PRI a raíz de su detención, estamos también inmersos en las elecciones de Estados Unidos, el no reconocimiento de López Obrador justamente podría interpretarse, la no felicitación famosa contra Biden, podría interpretarse como una manera de callar para pues seguir negociando con el gobierno de Estados Unidos, que pues pese a lo que se diga y a lo que se haga y a lo que se piense hacer, pues Donald Trump sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. A mí ya se me hacía raro que esto pudiera ocurrir en este país, pero bueno, pues ya nos dimos cuenta que es el mismo país de siempre, que no cambia, porque el ejército simple y sencillamente no se toca. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, cuál va a ser el estatus ya real de este personaje Cienfuegos, de este general Cienfuegos, cuál va a ser su estatus en México, si va a haber alguna acusación formal, porque insisto, esto tiene más de un año que se armó la orden de aprehensión y fue detenido en Estados Unidos en un viaje familiar, lo cual pues pudiera yo implicar o suponer que este personaje no tenía ni idea que estaba siendo perseguido en Estados Unidos. Fue una secrecía total, donde pues muchos obviamente no se enteraron. Esto no le gustó para nada al gobierno mexicano, pero no es por el personaje, a final de cuentas es lo de menos, es por la institución que representa y obviamente por lo que sabe dentro de la institución que representa. Así que, bueno, pues regresará a México el tal Cienfuegos, este general, y vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Bajo cualquier circunstancia, esto solamente puede interpretarse como una negociación política con el único fin justamente de evitar que haya algún conflicto muy grave por esta situación. Como sea, pues este tipo de situaciones, este tipo de actos, lo único que demuestran es
que la impunidad tiene nombre. Se llama Cienfuegos. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí, pero parece que aquí, chintón, silencio, no pasó nada, fue un sueño, no se preocupen, así de sencillo. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.